Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos los que me están escuchando también. Eh, Mi nombre es Jairo Cupajulca. Voy a hacer una presentación de un tema que se trata de filosofar desde América. Permítame compartir mi pantalla. Bien, como se puede percibir, este título, Filosofar de América, es de un libro, pero se va a estudiar las páginas 37 y 70. El autor es Horacio Cerruti Gulberg. Mi persona soy Jairo Cupajulca, estudiante de la maestría en filosofía con mención en historia de la filosofía. Para esta presentación he usado cuatro fuentes. La primera es la fuente principal de la cual sale esta exposición, es Filosofar desde América, del autor Horacio Cerruti. El otro es Filosofar de Nuestra América, Liberación y Alteridad. Más que todo, el primer capítulo le trata la filosofía de la liberación eh, desde la perspectiva de Dussel. Bueno, el otro es de Horacio Cerruti también, Filosofar desde Nuestra América para la Liberación. Tarea todavía vigente. Es un artículo que el autor propone también. Bien, eh, ahora también estuve revisando algunas fuentes audiovisuales. Dentro de ellos encontré una exposición en YouTube de Horacio Cerruti que se llama Filosofía de Nuestra América. Ahí está disponible en internet. Bien, el autor, Horacio Cerruti, es una persona muy especializada en filosofía de América. De hecho, él tiene varias publicaciones en este aspecto. Un poco voy a leer un poco de su currículo de él. Él es catedrático de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Él es presidente de la Asociación de Filosofía de México, doctor honoris causa de la Universidad Ricardo Palma del Perú, también de la Universidad de Varsovia, Polonia, de la Universidad de San Luis de Argentina. Él es profesor honorario de la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Él es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias y Comité Internacional de Programa de Estudios Humanísticos, doctorado internacional de la Universidad de Calabria. ¿Por qué digo esto? Mencionar bueno su currículum, porque para mencionar que él es una persona muy, muy especialista en filosofía desde América. Él tiene algunas publicaciones. eh, Entre de ellas, las principales son Filosofando y con el mazo dando, del año 2009, y seguimos filosofando también. 200 años del pensamiento nuestro americano, pensando después de los 200 años, que también se traducido a portugués. Filosofía nasoamericana, filosofía nuestra-americana, posibilitar otra vida transcapitalista, ¿no? Son algunas publicaciones él tiene, y aparte también el libro que estamos nosotros estudiando. Bien, Horacio Cerruti en la introducción de su artículo que se llama Filosofar de Nuestra América para la Liberación, él menciona que, bueno, este artículo fue publicado en el año 2020 y en el año 2020 estamos en el apogeo del COVID todavía, ¿no? Y en ese contexto menciona que el virus ha, ha permitido la expansión mundial, ¿no? Pero esta expansión mundial, aún en esta expansión mundial, todavía sigue vigente todavía el proceso de la liberación del eurocentrismo en América, ¿no? Eh, y él menciona que el filosofar americano ha tenido siempre una preocupación y ocupación por la situación política de la región, es decir, por el contexto situado de esta región, en el caso de América, y buscando cómo aportar a su transformación para lograr una sociedad más digna y respetuosa de la vida toda. Es decir, lo que él está diciendo es que filosofar desde la perspectiva de América se preocupa por la situación actual, la situación real de América, y también por darle una vida más digna, una vida mejor, ¿no? Por proponer una vida mejor para lograr, ¿no? Una vida mejor. Es en este sentido en que el filosofar desde América es
con un bien de mejorar a la sociedad americana. Y entonces él en su libro sobre filosofía desde América, menciona qué es pensar la realidad, qué significa pensar la realidad. Para pensar la realidad, él menciona un aspecto importante, que es necesario vencer el dilema de la ilusión de la transparencia. ¿Y qué es esta de la ilusión de transparencia? Esto lo vamos a explicar más adelante, pero él dice, para vencer la realidad necesitamos vencer esta ilusión de la transparencia, eh, porque esto es como una barrera. Más adelante vamos a explicar este significado, pero él menciona que el hombre siempre piensa en su contexto situado. Es decir, filosofar es hacerlo desde un contexto situado. Eh, pues no existe un ser humano que se piense desde el vacío. Entonces, desde América, la filosofía debe partir desde la realidad, desde lo situado, de la realidad misma. Para esto es necesario mediaciones. Estas mediaciones básicamente tienen dos aspectos, las ciencias sociales y también las disciplinas humanísticas. Las ciencias sociales como son, por ejemplo, la religión, la ética, las clases y bueno, y todos los instrumentos que ayudan. Y también las ciencias humanísticas. ¿Qué es esto, las ciencias humanísticas? Las disciplinas humanísticas sobre las disciplinas que ayudan a filosofar, ¿no? Desde la perspectiva de la realidad, como le llaman la sociología. Bien, ahora, la tradición americana o nuestra americanista que le llama él, es este consolidado de tradición filosófica nuestro americanista, dice que fue consolidado más o menos ese término por los años 40, por ahí, ¿no? Del siglo XIX, con el afán de reconstruir filosofías de cada, ideas filosóficas de cada región, de cada contexto. De ahí empezó con este afán de buscar una tradición propiamente americana. Por ejemplo, menciona que un autor, Juan Bautista Alberdi, en Montevideo proponía una filosofía desde nuestra cultura, que fue gran parte, que fue un gran paso, ¿no? Para la tradición historicista. Es decir, lo que él propuso era que necesitábamos filosofar desde nuestra perspectiva americana. Por los años 1837 surgió la conocida etiqueta de los emancipadores mentales, en lo cual buscaban la liberación desde la perspectiva filosófica, para pensar la realidad desde nuestro contexto situado desde América. Pero más atrás de ellos, del caso de Juan Bautista Alberdi, de los emancipadores mentales, existían algunos personajes que ya proponían esta idea. Por ejemplo, está Bartolomé de las Casas, el Inca Garcilaso de la Vega, Guamán Poma de Ayala, Tupac Amaru, y ellos empezaban a pensar la realidad desde la realidad misma situada. Entonces, en estos autores y otros más se puede encontrar matices para pensar realidad y estudiarla como situada. A través de la historia han existido hombres que han pensado y reflexionado sobre la realidad. Y bueno, y estos hombres son algunos como los que mencioné. Entonces, pensar en la realidad, ¿qué implica? Implica un filosofar desde el interior de la cultura, desde la cierta cultura que se ve estudiar. En el caso de América, pensar realidad implica desde la misma cultura. Pensar en el contexto social, hace uso de términos como, por ejemplo, la pedagogía del oprimido, el teatro popular, etcétera. Entre ellos se buscaba mostrarle la realidad humana americana, los cuales buscaban reflexionar sobre la realidad social. Entonces ellos decían, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que está surgiendo en nuestro contexto americano. Y entonces buscaba que los seres humanos tengan conciencia y reflexionemos sobre lo que está pasando. Bien, entonces, ¿cuál es la realidad a pensar? Entonces, la realidad a pensar aquí para Horacio Ceruti tiene dos aspectos. Uno es la realidad a pensar siempre es en presente. Y la realidad a pensar también debe tener en cuenta que el presente también implica que se debe mirar la totalidad.
Pero la realidad a pensar siempre va ligada con la cotidianidad. Es decir, porque desde ahí se piensa, desde la cotidianidad. Se piensa en el presente y se piensa también en la totalidad. La realidad, como dice, no tiene que ver con lo pasado ni lo futuro, sino con lo que está haciendo, es decir, con lo presente. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en realidad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Esa realidad que se debe pensar. En esta realidad, en esta realidad está inmersa la razón, pues es parte de ella. Bueno, como al pensar sobre el presente, la razón está presente en el presente. Entonces, el ejercicio mental filosófico es pensar en el presente que está sucediendo. Bien, la realidad a pensar desde Latinoamérica es una parte de toda la realidad. Como mencioné, la realidad implica presente y totalidad, pero esta realidad pensada desde la América es parte, ¿no? No es toda la realidad es todo lo existente, pero desde América es una parte de la realidad, pero desde ahí se debe partir, desde nuestra parcialidad a la totalidad, ¿no es claro, no? Con una proyección a la totalidad. Bien, ahora viene el asunto de las ilusiones. Para pensar la realidad, siempre hay una especie de ilusiones. ¿Y cuáles son estas ilusiones? Las ilusiones son los distractores que impiden pensar la realidad. Entonces, no estamos pensando en la realidad porque hay unos distractores. Por ejemplo, dentro de ellos pone un ejemplo, por ejemplo, las telenovelas. Tú al estar en las telenovelas no estás pensando sobre la situación que está pasando, por ejemplo, en tu contexto de tu país. Y por ejemplo, los cuentos y todos esos distractores no estás pensando lo que está pasando, ¿no? Entonces, estas ilusiones también son las barreras epistemológicas, ¿no? En la cual hay una especie de dogmatismos, presuposiciones, y que te cierras en esa idea y no ves más allá de tu idea. Y al cerrarte, eso genera una ilusión donde no ves la realidad. Entonces, la ilusión de la transparencia indica que son barreras, distractores, y nosotros como filósofos necesitamos, como se puede decir, quitarse eh, la venda de los ojos y empezar a mirar la realidad desde la realidad misma. Entonces la pregunta es, ¿cómo combatir las ilusiones? Y bueno, estas ilusiones de la transparencia se combaten por medio del pensar, del filosofar, ¿no? Del reflexionar, del saber, conocer, de averiguar sobre la realidad misma que está pasando. Entonces, este pensar también es una autocrítica, es decir, esto es lo que está pasando, esto es lo que está pasando, está bien, está mal, es decir, reflexionar sobre esto mismo. Este pensar es un proceso y en este proceso también tiene como fin compartir las ideas y lo que está pasando. Es decir, no solamente reflexionar para ti, sino empezar a compartir las ideas que están sucediendo, ¿no? Con el afán de concientizar, de pensar con la sociedad también sobre la realidad existente. Ahora bien, hay mediaciones privilegiadas. Estas mediaciones privilegiadas son lo que se mencionó las ciencias sociales. Entonces, como filosofar siempre está en un contexto social situado, la sociedad ocupa un lugar muy importante en la filosofía. Entonces, ¿por qué? Porque la filosofía parte desde lo real, desde la sociedad misma, ¿no? O sea, la filosofía es parte de esa misma, ¿no? Entonces, en esta sociedad, ¿qué existe? Cultura, etnia, religión, ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Estas situaciones llevan a que filosofar, pensar, parta de esas realidades, como son las ciencias sociales como religión, ideología y todo lo demás, y desde ahí ver la realidad desde la realidad misma. Es decir, ¿qué es lo que ofrece la religión sobre la realidad? La religión está aportando a la realidad, a mejorar la realidad. Entonces, filosofar va en este sentido. Eh, Gustavo Horacio Cerruti menciona que la filosofía en la sociedad, la cultura es la corona de la sociedad, menciona, ¿no? Entonces, ahí está la sociedad, pero también dice que la filosofía es la cumbre, la cúspide, ¿no? A lo cual siempre debe aspirar la sociedad, o lo cual siempre está arriba la filosofía sobre la sociedad, pero también es el fundamento de la sociedad. Entonces la filosofía está arriba, está abajo, está abarcando, en otras palabras, la sociedad, la filosofía. Y en esta sociedad
se encuentra la cultura, las ciencias sociales y todo lo demás. Entonces, el deber de la filosofía es pensar sobre esto, sobre lo que está existiendo, lo que está pasando, lo que está sucediendo. Ven, pensar realidad desde la realidad misma. Pensar realidad, pensar la realidad desde la realidad misma se piensa desde siempre desde un contexto situado. Siempre va a ser así. Nunca se lo hace desde la nada. Es decir, para pensar desde contexto situado, hay que partir desde lo que está sucediendo en nuestro contexto. Implica pensar en sus necesidades en un proyecto espacio temporal, sino desligarse de nuestro tiempo, de nuestra época, de nuestro contexto, sino ligarse a ello, estar inmerso en ello y pensar desde ello mismo, ¿no? En la población cotidiana hay ciertas ideas de su propia realidad, las cuales le dan identidad, y desde ahí se debe partir, buscar la identidad desde la cotidianidad. También Horacio Cerruti menciona que pensar desde América es hacerlo desde la utopía. ¿Por qué? Porque es un proyecto que se quiere alcanzar, pero a la vez también es un proyecto grande que parece también como inalcanzable, ¿no? Pero es el proyecto de alcanzar, ¿no? Por eso no una utopía. Pues en América aún no nos hemos liberado en la totalidad, ¿no? Desde la influencia europea. Siempre pensamos nosotros, en lo general, con vistas o con pensamientos basados en Europa, ¿no? Pero ese es el pensar desde la utopía, ¿no? Pensar desde ahí, ¿no? Y darse cuenta de lo que estamos pensando. Es un proyecto que sigue vigente y en construcción, en lo cual siempre debe tener apoyo, dice, de las ciencias sociales, como son la religión, la élite. Entonces, todo esto deben ayudar a pensar realidad desde nuestro contexto y desde ahí partir con una proyección universal. Gustavo Cerruti menciona de que, Horacio Cerruti, disculpen, menciona que este es un proyecto a realizar, que sigue en construcción, sigue vigente, pero es el ejercicio de los pensadores, de los filósofos y de la sociedad, de las ciencias sociales, y todo en conjunto unirse para pensar la realidad de esa realidad misma y proyectarle una realidad de manera diferente, ya no que sea una copia de Europa, sino con identidad propia misma que se puede tener en América. Bien, hasta aquí la exposición. Yo estuve presentando algunas preguntas de reflexión. La primera pregunta es, ¿por qué en América han demorado muchos años a empezar la realidad, ¿no? ¿Por qué no se pensó antes, ¿no? Cuando el periodo de la colonización, ¿no? Es una pregunta para reflexionar también. El otro es, hasta la actualidad, 2024, en el año que estamos, ¿cuánto avanzado al pensar realidad para la construcción de una filosofía americana? O sea, avanzado, ¿qué tanto avanzado? Bueno, también se puede ver cuáles son las barreras que están enfrentando hoy en día, ¿no? Aunque Horacio mencionó algunas barreras, pero, o sea, de nuestro contexto situado, ¿cuáles son las barreras que pueden tener, ¿no? En Perú, por ejemplo, en nuestro contexto peruano, se puede considerar el pensamiento de personajes como Link Garcilaso de la Vega, con una propuesta a pensar la realidad desde la realidad misma. Se puede considerar a él como una especie de propuesta para pensar la realidad desde la realidad misma. Eh, la cuarta pregunta sería, al reflexionar sobre la realidad, no se parte de nada, sino desde la realidad misma. Y ahí viene el asunto. Es posible caer en el subjetivismo en este proceso de que mi realidad, por ejemplo, es esta y, bueno, la otra realidad es otra y una especie de subjetivismos en diferentes lugares hasta el punto que no haya un acuerdo, un puntos en común que se puedan existir, ¿no? ¿Es posible caer en el subjetivismo en este proceso? Son preguntas para reflexionar que ahí dejo para nosotros que estamos ahí escuchando. Bien, las referencias, como le mencioné, ¿no? Es básicamente el C3, Filosofía de Nuestra América, Liberación y Alteridad. El primer capítulo que se llama Filosofía de la Liberación, un acercamiento desde la obra de Dussel. Página 17 a la 37. Horacio Ceruti, Filosofar de Nuestra América para la Liberación, tarea todavía vigente. Y la otra fuente que utilicé es una exposición de Horacio Ceruti en YouTube donde dice Filosofar desde América. Bien, muchas gracias por su atención, gracias por su tiempo. Espero de que esta exposición haya servido para comprender lo que implica filosofar desde América, de nuestro contexto de América. Muchas gracias.